En el pueblo todos sabían quién era la Teresa, no porque fuera bonita, ni por tener pretendientes, ni por haber hecho algo digno de contarse, sino porque era la gordita de los Andrade. Así la nombraban en los pasillos, en la tienda, en las bancas del atrio después de misa. La Teresa, decían, alzando apenas las cejas, como si el resto del comentario no hiciera falta. Nadie imaginaba que años después, ese mismo pueblo caminaría en procesión solo para verla rezar. Nadie imaginaba que Teresa, la ignorada, sería la mujer a la que muchos acudirían, cuando ya no supieran qué más hacer. Pero eso es después, mucho después. Vivía en una casa modesta, de adobe encalado, con un patio de tierra y una bugambilia seca, que nunca florecía. Su madre, mujer de pocas palabras y muchas letanías, le echaba agua bendita al umbral cada domingo, pero nunca una caricia a la hija. Decía que Teresa era buena, sí, pero tenía ese cuerpo, esa manera de ocupar espacio, esa gordura que, según ella, le cerraría todas las puertas. Desde niña aprendió que no bastaba con ser obediente, había que ser delgada. Las primas la miraban con lástima y le prestaban ropa con la condición de que no la deshiciera. Los muchachos de la plaza le decían piropos que no eran piropos. Y las beatas del Rosario le recomendaban oraciones como si fueran dietas del alma. Teresa caminaba siempre un paso detrás, en las procesiones, en las reuniones, en la vida. Y cuando reía, que no era muy seguido, lo hacía bajito, tapándose la boca. La crueldad, en el pueblo, no venía con insultos, venía envuelta en frases pequeñas, con olor a incienso y refranes viejos. Con ese cuerpo, mija, mejor métete a monja, repetía su madre mientras le servía el caldo. Una vez, en una posada, su primo le regaló una caja envuelta con moño. Todos miraban, todos reían. Teresa abrió el papel con manos temblorosas. Era una báscula, rieron más. Ella también por costumbre. Esa noche, escondió la caja bajo la cama y lloró despacito, mordiéndose la almohada. Y ahora que estamos aquí, entre confesiones que nadie se atrevió a decir en voz alta, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú también creciste sintiéndote pequeña, aunque ocuparas mucho espacio por dentro? ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando? Ponlo en los comentarios. Y si alguna vez fuiste invisible, aunque amabas con toda el alma, sigue escuchando. Esta historia es tuya. No hubo un día exacto en que decidiera irse. Fue más bien un goteo, una resignación lenta, como la cera que se escurre en las veladoras de los santos. A los 19 años, sin escándalo ni despedida, metió en una bolsa de manta 2 vestidos holgados, un par de sandalias, un pan envuelto en periódico y una fotografía de su padre, que había muerto de susto, según decían, cuando ella tenía apenas 7. Caminó hasta el convento siguiendo la vereda como quien no espera nada. No sabía qué pedir. No sabía rezar bien. No tenía carta de recomendación ni referencias. Solo cansancio. Y silencio. Tocó la puerta de madera justo cuando el sol comenzaba a dorar los muros. La Madre Superiora la miró de pies a cabeza. Teresa bajó la vista. Esperaba la negativa, el gesto, el juicio. Pero lo único que escuchó fue una pregunta. ¿Sabes cocinar? Mintió. Dijo que sí. No sabía. Pero sí sabía lo que era el hambre. Y quien ha sentido hambre de verdad, aprende a alimentar. Le dieron un delantal, una escoba y un rosario de cuentas astilladas. Le asignaron una celda con cama de hierro y crucifijo inclinado. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie mencionó su cuerpo. Nadie dijo nada. Era más de lo que había recibido en toda su vida. Los primeros días limpiaba en silencio. Lavaba los platos antes de que se lo pidieran. Se levantaba antes que el gallo. No hablaba. No interrumpía.
No ocupaba espacio más allá del necesario. Solo rezaba por dentro, repitiendo una frase que se volvió su refugio. Señor, si aquí puedo quedarme, no me dejes ir. El pan que salía de sus manos era distinto. No lo decía nadie, pero todas lo sabían. Tenía ese sabor tibio de las cosas que no quieren impresionar, pero reconfortan. Con el tiempo, las hermanas comenzaron a dejarle pequeños gestos. Una flor en su mesa, un escapulario en su almohada, un saludo más largo de lo necesario. No era una de ellas, todavía. Pero ya no era la de antes. Y aún nadie imaginaba que, apenas unos meses después, alguien tocaría la puerta del convento no para pedir limosna, sino para buscarla a ella. Las primeras semanas pasaron sin que nadie pronunciara su nombre. Era la nueva, la muchacha del pan, la que llegó sin carta. A ella no le importaba. Después de años de escuchar su nombre con burla o con pesar, el silencio le parecía un consuelo. Lo único que quería era servir, que no la notaran demasiado, pero tampoco la echaran. Aprendió a hacer caldo sin carne, a barrer con recogedor de palma, a memorizar oraciones que se decían en voz baja al amanecer. Observaba a las hermanas más viejas con respeto. Las ayudaba con el lomo encorvado y la palabra contenida. Y aunque no había hecho votos, vivía como si los hubiera hecho desde siempre. Dormía poco, comía menos, y se le fue afinando el alma. Afuera, el pueblo seguía con su vida. Los niños gritaban en la plaza, las señoras barrían sus banquetas al alba, y los hombres comentaban lo mismo de siempre: el clima, el maíz, la misa del domingo. Nadie hablaba de Teresa. Nadie preguntaba por ella, hasta que un día, sin avisar, se presentó una anciana en el portón del convento. Llevaba un rebozo deshilado y los pies hinchados por el camino. Pidió agua. Luego pidió pan. Luego, sin decir su nombre, pidió a la hermana que horneaba. Teresa salió con las manos llenas de harina y el rostro encendido por el horno. La anciana la miró como si la reconociera de un sueño. No dijo «hola». No preguntó «¿es usted?». Solo se le acercó y le tomó la mano con delicadeza. «Soñé contigo», dijo, 3 veces seguidas. En el último, me dabas de comer y me sanaban los huesos. Tenía que venir. Teresa quiso hablar, pero no supo qué decir. No sabía rezar en voz alta. No tenía formación, ni autoridad, ni palabras especiales. Solo le sostuvo la mano con ternura y cerró los ojos. Pidió en silencio, como había aprendido a hacer desde niña, sin molestar, sin hacer ruido, sin pedir mucho. La anciana se fue sin hacer escándalo, pero dejó su rumor sembrado. Alguien contó que la gordita del convento había hecho sanar a una mujer de rodillas podridas. Otro aseguró que su hijo, con fiebre desde hacía días, despertó sin temperatura después de que ella pasara cerca. Nada era seguro, nadie confirmaba, pero el murmullo crecía, no como chisme, como esperanza. Primero venían por curiosidad, luego por febrero. Algunas mujeres traían pañuelos con lágrimas secas, otros traían fotos, camándulas, pedazos de tela con nombres bordados. Nadie pedía ver a la Madre Superiora. Todos preguntaban por Teresa. ¿Está la que reza por los que no tienen a nadie? ¿Puedo hablar con la que hornea pan y dice cosas al oído de Dios? Las monjas al principio se incomodaron. Algunas se quejaron. Una sugirió mandarla a otra casa, lejos. Pero la Madre Superiora dijo que no, que cuando el pueblo pone su fe en alguien, eso no se cambia por decreto, y que tal vez, solo tal vez, Dios estaba haciendo algo que ellas no entendían aún. Teresa no sabía qué hacer con tanta atención. No quería fama, no quería ruido. Solo seguía rezando como lo había hecho desde el primer día, con los ojos cerrados
y las manos ocupadas. Cada vez que alguien la abrazaba, ella bajaba la cabeza. Cada vez que alguien le agradecía, ella respondía lo mismo: no fui yo. Pero en las noches, cuando ya no había pan que hornear ni suelo que barrer, se quedaba sentada en su cama mirando la cruz torcida de su celda, preguntándole a Dios por qué la había elegido a ella. Y si era cierto, el pueblo entero ya la conocía, aunque nadie lo admitiera abiertamente. No la nombraban en la radio local, ni el párroco la mencionaba en misa, pero todas las cocinas hablaban de ella mientras servía el café. Dicen que reza distinto, que no es monja, pero Dios la escucha, que tiene las manos tibias como el pan recién hecho. Nadie lo decía con certeza, pero todas lo sabían. Un día llegó una carta. Era corta, escrita con letra temblorosa, en papel amarillo que olía a alcanfor. No venía firmada. Decía: si te acuerdas de mí, reza. No pido milagros, solo perdón. Teresa la dobló con cuidado y la guardó en su breviario, aunque no sabía quién la había escrito. O tal vez sí, pero no se atrevía a nombrarlo. Las hermanas notaban que estaba más callada, que los panes se horneaban más temprano, que pasaba más tiempo de rodillas, incluso cuando nadie se lo pedía. Sabían que algo había cambiado, pero no preguntaban. En los conventos, el silencio también es forma de respeto. Pasaron días, tal vez semanas, hasta que una mañana, mientras Teresa recogía romero en el jardín, una sombra cruzó la reja del convento. Era una mujer vestida de domingo, con sombrero de ala ancha, y ese perfume de las cosas que se quieren ver distintas a lo que son. Caminaba como quien duda, como quien ensaya su valentía a cada paso. Era su madre. No llevaba flores, no traía pan, no venía llorando. Solo traía esa cara de quien no sabe si tiene derecho a mirar de frente. ¿Puedo pasar?, preguntó. Teresa no respondió de inmediato. Le temblaban las manos, pero no se le notó. Solo dejó el romero en la canasta y asintió despacio, como si no supiera aún si era un sí o un no. Se sentaron en una banca bajo el almendro seco. Durante minutos no hablaron. Solo el viento decía algo, removiendo las hojas caídas, como si supiera que ese momento requería testigos suaves. La madre carraspeó. Intentó una frase, pero no le salió. Luego dijo: me dijeron que haces milagros. Number yo número. Entonces, ¿por qué vienen a ti? Porque escucho y rezo. Aunque a veces no sé si basta. La mujer bajó la cabeza. Sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Esto era de tu padre, dijo. Nunca supe si darte lo que quedó. No por rencor, por miedo. Teresa la tomó. Era liviana. Dentro había una foto vieja, una medalla oxidada y una nota escrita con pluma. A mi hija Teresa, que nunca dude de lo que vale. No lloró, no frente a ella, pero algo se quebró dentro, no como cristal, como pan, con crujido tibio. ¿Te puedo abrazar?, susurró la madre. Teresa dudó, no por enojo, por costumbre. Pero luego, muy despacio, muy de a poco, abrió los brazos. Y por primera vez, en muchos años, no se sintió gorda, ni indigna, ni invisible. Solo hija. No volvió a hablarse mucho del abrazo. En los pueblos, los grandes gestos no se narran, se dejan flotar en el aire, como el olor a pan por la tarde. Pero desde entonces, Teresa parecía distinta, no más alegre, no más ligera, pero sí más enraizada, como si de pronto sus pies hubieran aprendido a pertenecer. Siguió con su vida en el convento, horneando, rezando, ayudando en la enfermería. Y aunque nunca pidió nada,
Cada día más gente venía a tocar la reja de hierro con los dedos entrelazados, como quien busca consuelo. Un día llegó un hombre con los ojos llenos de miedo. No dijo su nombre. Solo traía un niño en brazos. Tenía fiebre, los labios resecos, el cuerpo flaco como espiga seca. Dijo que lo habían llevado al médico, al curandero, al santo patrono del pueblo vecino. Nada, nadie, ningún alivio. Entonces alguien le había dicho que viniera a ver a la que no es monja, pero sí reza con verdad. Teresa no dudó. Lo llevó a la cocina, el único lugar donde ella se sentía segura. Arropó al niño con una manta, le mojó los labios con té de hierbabuena y le cantó bajito una canción que no recordaba haber aprendido. Luego rezó, no en voz alta, no con fórmulas, solo con el corazón abierto como pan partido. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo así. Media hora, tal vez más. Lo cierto es que cuando abrió los ojos, el niño ya dormía tranquilo. No sudaba, no temblaba, respiraba como si el cuerpo hubiera soltado la pelea. El padre rompió en llanto. No dijo milagro, dijo gracias. Una sola vez, pero de esas que llevan años contenidas. Ese día no hubo campanas ni alboroto. Pero al día siguiente, a la hora de la oración de la tarde, el atrio estaba lleno. Ancianas con rosarios enredados en los dedos, hombres con sombreros en la mano, mujeres de rodillas, jóvenes que no iban a misa desde que se les murió el abuelo, todos esperando, no por un show, no por una señal, por ella, por la presencia serena de quien no buscó nada, pero lo dio todo. Y entonces ocurrió lo que nadie imaginó. Una de las hermanas, que llevaba meses enferma de la garganta, pidió que Teresa rezara con ella. Lo hizo. Nada cambió esa tarde, pero a la mañana siguiente cantó en el coro. Por primera vez en años. No se habló de milagro, pero todos lo pensaron. Una anciana dejó su bastón en el pórtico. Un joven confesó que llevaba tiempo pensando en quitarse la vida y que verla hornear pan le había recordado que lo sencillo también es sagrado. Una madre juró que su hija, antes muda, había dicho mamá, luego de que Teresa le acariciara la frente. Todo era rumor, todo era duda, pero también fe. La Madre Superiora la llamó una noche. La miró con ojos de sabiduría antigua. No sé qué está pasando contigo, hija, pero a veces Dios no elige a las más preparadas. Elige a las que han amado en silencio, a las que han servido sin esperar reconocimiento. Y esas suelen ser las que hacen temblar al cielo. Teresa no supo qué responder. Solo cerró los ojos y repitió la misma frase de siempre. Señor, si aquí puedo quedarme, no me dejes ir. Las noticias viajan lento en los pueblos, pero cuando lo hacen, no se detienen. La historia de la muchacha del pan que rezaba llegó hasta oídos que jamás habían pronunciado su nombre. Primero fue un sacerdote visitante, luego un obispo de la región, finalmente una carta desde la diócesis. Querían observar, verificar, confirmar que no se estuviera confundiendo la fe con el folclore. Llegaron sin avisar, dos hombres vestidos de negro, con el cuello blanco muy limpio y las manos suaves de quien nunca ha tocado lumbre. Se presentaron con respeto, pero con ojos que evaluaban todo: las paredes del convento, los rezos, el orden, los horarios. Y a ella. No hablaron con Teresa de inmediato. Preguntaron a las monjas. Anotaban. Asentían. Fruncían el ceño. Un día, por fin, le pidieron que se sentara con ellos en el claustro. ¿Usted sabe que muchas personas creen que ha hecho milagros? No soy yo, dijo ella, bajando la mirada. ¿Entonces quién? El que escucha. Yo solo rezo. La entrevista fue breve. No encontraron herejía, pero tampoco supieron qué hacer con ella. No había doctrina para algo así.
Una mujer sin votos, sin formación teológica, sin intención de sobresalir, que sanaba a través del amor sencillo. Era incómoda, porque era real. Antes de irse, uno de los hombres la miró con algo que no era juicio. Era algo más parecido a la vergüenza. «Siga horneando», le dijo en voz baja, como si se confesara. El pan de Dios no siempre viene en forma de hostia. Ese domingo, el atrio volvió a llenarse. No por morbo, no por espectáculo, por febrero, por necesidad, por cansancio, por heridas que no sabían cómo llamar. Venían de otros pueblos. Algunos caminaban kilómetros. Nadie exigía nada. Solo pedían: ¿puede rezar por mi hija? ¿Puede tocarle la frente? ¿Puede quedarse un ratito con nosotros? Teresa no predicaba, no imponía manos, no vendía estampitas. Solo escuchaba. A veces lloraba con ellos. A veces les daba pan. A veces solo rezaba en voz bajita, como quien habla con un Dios que no necesita gritos. Un día, una mujer que había sido cruel con ella, una vecina del pasado, que antes le decía la del peso completo, llegó tambaleándose con un niño enfermo. No pidió perdón. Solo se arrodilló. Teresa la reconoció, pero no dijo nada. Solo la ayudó a levantarse. Le dio agua. Le limpió el rostro con un trapo limpio. Y luego le acarició el hombro mientras decía: «Dios no se acuerda de lo que decimos cuando no sabemos amar. Yo tampoco». A veces, los milagros no son las sanaciones. Son las frases que no duelen cuando podrían haber destruido. La vida en el convento siguió su curso. La campana sonaba a la misma hora. Las oraciones no cambiaron. El pan se seguía horneando con el mismo cuidado. Pero algo en el aire era distinto. Como si Dios hubiera dejado la ventana abierta un poco más de lo habitual. Las visitas no cesaban, pero ya no venían solo a pedir. Venían también a dar, a dejar flores, a traer historias, a sentarse en silencio. Algunos no decían una palabra, solo se acercaban al jardín, miraban a Teresa mientras regaba las plantas y se iban. Como quien va al mar no a nadar, sino a escuchar el oleaje. Una mañana, mientras Teresa lavaba las sábanas en el lavadero de piedra, sintió un cansancio que no era del cuerpo, era otro. Un cansancio del alma, de esos que no se curan con dormir, sino con soltar. Esa noche no bajó al refectorio, tampoco fue a la oración de vísperas. Las hermanas, preocupadas, tocaron a su puerta. Ella respondió con una voz suave, casi de niña. «Hoy quiero hablar con él en voz baja, a solas». Y así lo hizo. Durante horas se quedó sentada en su cama, con la vela encendida, el breviario abierto y las manos cruzadas sobre el regazo. No pidió por nadie, solo dio gracias por el pan, por el silencio, por haber aprendido que el amor no siempre viene como lo esperamos, pero siempre llega. Al día siguiente la encontraron dormida, no muerta, dormida, respirando suave, con una leve sonrisa, como si Dios hubiera bajado en la madrugada, se hubiera sentado a su lado y le hubiera dicho: «Ya, Teresa, ya entendieron». Despertó 2 días después, más delgada, más pálida, pero con una luz en la mirada que no tenía nombre. Se levantó sola, se vistió y pidió un cuaderno. Nadie sabía que sabía escribir. Durante semanas llenó ese cuaderno con oraciones, con cartas a su padre, con pensamientos que nunca había dicho, no para que las leyeran, sino para que no se perdieran. Y luego, una mañana de septiembre, mientras el pueblo se preparaba para la fiesta de la Virgen, pidió sentarse en el atrio, no para predicar, solo para ver. Se quedó ahí, envuelta en su chal, mirando cómo los niños ensayaban danzas, cómo las ancianas tejían guirnaldas, cómo los hombres colgaban papel picado.
Nadie le pidió nada. Nadie la interrumpió. Todos entendían, sin decirlo, que ese momento no era para ellos. Era para ella, como un último regalo. Esa noche, mientras el pueblo dormía y las estrellas parecían más cerca que nunca, Teresa volvió a acostarse en su cama de hierro. Cerró los ojos. Y ya no despertó. No hubo procesión oficial, no hubo misa en su nombre, pero el pueblo entero vino al convento a despedirse. Dejaron velas, pan, flores. Una señora dejó un costal con harina y una nota que decía: para que no falte nunca lo que ella daba con amor. No fue canonizada. No hubo milagro aprobado por el Vaticano. Pero en ese pueblo, desde entonces, cada vez que alguien hornea pan en silencio, se dice lo mismo: hazlo como la Teresa, con fe, con ternura y sin esperar que te aplaudan.